operaciones. Muy bien, bueno, el día de hoy pues vamos a hablar sobre el procedimiento para el cálculo de equipos o cálculo de máquinas, cálculo de cantidad de empleados y vamos a hablar pues de este formato que estaba en la plataforma, se colocó en la semana antepasada o pasada, si mal no recuerdo, y es el siguiente paso una vez se ha terminado pues el diagrama de proceso de operación, ¿verdad? Es lo primero o el primer elemento que se va a evaluar después de este diagrama que ustedes pueden ver a la derecha. Entonces, para poder elaborar el cálculo de máquinas es necesario poder disponer de cierta información preliminar. Primero, pues hay que tener el listado de todas las operaciones que requiere un producto con su respectivo nombre y maquinaria o equipo. La maquinaria pues puede ser equipo, digamos, que requiere mantenimiento, que tiene pues un costo de adquisición considerable, ¿verdad? Y todo lo demás como moldes, taladros, cuchillas, mesas para ensamble o mesas para inspección, pues se consideran en este caso equipos. Luego, algo que es muy importante acá, ¿verdad? También colocar y que no está en esta tabla, pero creo yo que es muy útil, es conocer la capacidad o el tamaño de lote por equipo o capacidad del equipo. Esto es un factor que va a condicionar definitivamente la cantidad de máquinas a requerir. No es lo mismo, por ejemplo, marcar una horma de un zapato manualmente, donde la persona pues solo puede hacer una operación a la vez, a hacer eso con alguna máquina industrial donde se puede marcar 10, 20 pares de un solo. Definitivamente, dada una demanda a suplir, la capacidad pues reduce, a mayor capacidad pues menor cantidad de equipos necesarios, menor cantidad de personal. Existen en las máquinas industriales pues una cantidad de unidades que se pueden procesar, en este caso por lote, ¿verdad? Por ejemplo, cada corrida puede ser de hasta un máximo de tantos kilogramos, o la máquina pues tiene una capacidad de, no sé, 200 pares por ciclo de producción. Entonces eso pues hay que conocerlo. Para este ejercicio, recordemos que estamos trabajando pues el ejemplo de la clase pasada, que era la elaboración de una sandalia artesanal, por lo cual el tamaño del lote, como son operaciones enteramente manuales, va a ser de 1, es decir, de que la persona que está haciendo este trabajo de cortar, marcar y todo como lo hace totalmente artesanal, ¿verdad? Manualmente, no puede trabajar más de una unidad simultáneamente, excepto en el proceso de secado, donde cuando se ponen a secar los pares, pues se ponen a secar en lotes de 20 unidades, es decir, ¿verdad? En lotes de 10 pares. Entonces acá vamos a poner, aquí le vamos a poner en unidades. Esto digamos que es un supuesto del ejercicio solo para que veamos cómo funciona el aspecto de la capacidad. Entonces, en este caso, pues esto tiene un tamaño de lote de 20 unidades. Es decir, 20 sandalias se pueden poner a secar a la vez en ese ventilador industrial. Muy bien, entonces esto, ¿verdad? Es información que se tiene que obtener a partir del conocimiento que tengamos de los equipos o la naturaleza de las máquinas o herramientas. Luego necesitamos información respecto a la demanda. De momento yo estoy preparando pues un archivito donde necesito que ustedes me coloquen la demanda preliminar que han identificado para sus productos a partir de la experiencia que ustedes puedan tener con ese producto, y luego pues yo les voy a multiplicar ese valor de demanda por un factor para que ya ustedes tengan la cantidad a trabajar. En este ejercicio yo he hecho estos cálculos tomando en cuenta la demanda diaria, pero esto se puede hacer también en unidades, en un índice de tiempo semanal. Entonces, aquí no hay ningún problema. Las cantidades pueden ser cantidades promedio, por ejemplo, esta es demanda promedio semanal, diaria, perdón, pero podría ser también demanda
promedio semanal, ¿verdad? Solo que cambia es la cantidad que podemos producir. Ya no va a ser cantidad producir en un día más adelante, ¿verdad? Sino cantidad producir en una semana. Pero de momento el ejercicio pues está tomada en cuenta una demanda diaria de 9.246 pares. Luego, ¿verdad? Tenemos pues la duración en segundos de las operaciones. Esto se toma, ¿verdad? Del tiempo que hemos colocado en el diagrama de proceso de operaciones. Así, por ejemplo, aquí disculpen que no está muy legible la figura, pero la primera operación es una operación de marcado de horma y se tarda 30 segundos. Acá yo les sugiero que lo coloquen en segundos, se puede poner también en minutos, pero como puede ser que hay operaciones que sean súper cortitas en segundos y otras en minutos, es mejor tenerlo todo en una misma unidad de tiempo. Entonces, si los segundos es su unidad de tiempo más pequeña en el diagrama de operaciones, pues pueden dejarlo todo en segundos. Si es minutos, pues todo en minutos. En mi caso, pues todo lo voy a dejar en segundos porque tengo operaciones en segundos y minutos y quiero evitar confusiones. Entonces, así vemos, por ejemplo, que aquí voy a ir viendo, el marcado de horma dura pues 30 segundos hacer una unidad porque es un proceso enteramente artesanal. El corte toma 1 minuto, que es equivalente a 60 segundos. El ranurado toma 5 segundos, que igual se hace uno por uno, ¿verdad? Porque es una operación enteramente manual. El marcado de tira toma 30 segundos y así respectivamente hasta que terminamos de listar la última operación, que es el secado, que tarda 10 minutos. En el caso del secado, con sus 10 minutos, ¿verdad? 10 minutos pues son 600 segundos, ¿verdad? Y se tarda, en este caso, 10 minutos por lote de 20 unidades, ¿de acuerdo? No es que voy a poner de uno en uno los zapatos, ¿verdad? Los pongo en la máquina o en el ventilador industrial y en ese tiempo pues voy a poder hacer 20 unidades simultáneamente. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicas? ¿Preguntas? ¿No? Buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si puede explicar esa última parte. Esto de esta columna de los tiempos. Sí, correcto. Ahí como que no sé si mi inter o hubo algo así que no escuché muy bien. Vale, ok. Esta parte este número de operaciones se toma del diagrama de proceso de operaciones. Si se fijan, este diagrama está enumerado desde la operación 1 hasta la operación 16 y esas son las 16 operaciones que aparecen aquí. Para esta columna que dice tiempo en segundos, lo que debemos hacer es trasladar el tiempo que hemos colocado en el diagrama de proceso de operaciones, que este es tiempo de ciclo, del que se pone aquí, es decir, desde que se comienza hasta que se termina el lote, se traslada a esta columna. Entonces, por ejemplo, el marcado de horma, que es la primera operación, tiene un tiempo de 30 segundos. Entonces, ese tiempo es el que se ha colocado aquí. El corte tiene un tiempo de 1 minuto, ¿verdad? Que es equivalente a 60 segundos. La ranurada, 5 segundos y así, ¿verdad? Y así luego vamos la operación 4, el marcado de la tira dura 30 segundos y así sucesivamente hasta que completamos la última operación, ¿verdad? Que la última operación pues es de secado, que dura 10 minutos, la operación 16 y 10 minutos pues son 600 segundos. Lo que les decía es que esta columna del tamaño del lote es bien importante. ¿Por qué? Porque el tiempo que se pone aquí es el tiempo de ciclo. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que yo me tarde 30 segundos en hacer una unidad, porque sea así el lote, ¿verdad? De uno en uno, a que yo me tarde, por la máquina, ¿verdad? A que yo me tarde 30 segundos en hacer 100 unidades o 1000 unidades. Definitivamente, entre mayor capacidad tenga la máquina o el equipo, al final, menor va a ser el número de máquinas que yo necesite. Entonces, en este ejercicio, como era una elaboración de una sandalia artesanal, la mayoría de operaciones las hace una persona, ¿verdad? Entonces, los tiempos es lo que se tarda la persona en hacer el marcado, el corte, el ranurado de una unidad. Y por eso es que aquí el tamaño del lote es unitario. Puede ser que en sus procesos productivos no sea así, que por ejemplo una máquina en una hora
saque 100 unidades. Entonces aquí tendrían que aclarar que el tamaño del lote para el tiempo que pongan aquí, que lo tienen que traer de este diagrama, pues es de 100. Acá, por ejemplo, en la tabla hay una única actividad, ¿verdad? Que es el secado que se hace utilizando ventiladores industriales, donde el tiempo es de 10 minutos, que son 600 segundos, pero el tamaño del lote es de 20. Es decir, cuando se ponen a secar las sandalias no se ponen de una en una, sino que se ponen en esa cantidad, es la que un ventilador alcanza a secar adecuadamente, o sea, 20 sandalias. Entonces, en estos 10 minutos se secan 20 sandalias. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí estamos. Sí, hoy sí. Hoy sí. Vale, perfecto. Gracias. Muy bien. Esta cantidad de demanda la vamos a hacer de manera colectiva. O sea, ustedes me van a poner una propuesta en el archivo que voy a subir ahora en la noche. Yo se la voy a ajustar por un factor. Vean acá que se ha hecho un pequeño ajuste. Aquí dice cantidad requerida por día. Vale, esto es, aquí le vamos a poner cantidad de lotes, quizás, para hacerlo más claro. ¿Cómo así? En este producto yo tengo una demanda que necesito suplir que es de 9,246 sandalias. Supongamos que esa es la cantidad. Es uno de los supuestos del ejercicio. Yo para sus productos les voy a dar esa demanda en función de lo que ustedes me pongan en ese Excel, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes me ponen que sus productos en su experiencia tienen una demanda de 1,000 unidades semanales, pues yo se las voy a duplicar, por ejemplo, y ustedes usarían 2,000, por decir algo. Ahora vean aquí, todas estas operaciones tienen un lote unitario. Es decir, que si yo requiero 9,246 sandalias, ¿verdad? Pues eso es la demanda, ¿verdad? 9,246 sandalias. Lote unitario. ¿Verdad? Ahora, en el caso del ventilador, la demanda son 9,246 sandalias, es cierto, pero el tamaño del lote es de 20 sandalias por lote. Entonces, ¿cuántos lotes necesito? No necesito 9,246 lotes de secado, necesito 9,246 entre 20, ¿verdad? Lotes de esa máquina. No sé si me explico en esa última parte, porque si no, cuando haga el cálculo de máquinas, lo que va a entender Excel es que yo necesito 9,246 lotes de 20, pero no es el caso, ¿verdad? Yo necesito 9,246 zapatos, o sea, terminados, ¿verdad? Y cada lote de secado es de 20. Entonces, necesitar 9,246 zapatos es equivalente a necesitar 462,3 lotes de secado. ¿Estamos? ¿Preguntas con eso? No, por el momento no. Ok. Esta conversión es bien importante que la realicen, porque si no lo que va a ocurrir es que les va a salir una cantidad exagerada de máquinas. Así que tengan cuidado. O sea, si tienen ustedes, por ejemplo, su demanda, digamos que la demanda fuera 9,246 unidades, y yo aquí en el corte hubiera tenido un lote de 50 camisas por lote, o sea que en estos 60 segundos yo corto 50 plantillas, entonces la cantidad de lotes requeridas por día no hubiera sido 9,246, porque esas son unidades, ¿verdad? Entonces la cantidad de lotes de corte hubiera sido 184 lotes. Son los que yo tengo que procesar dado que tengo una demanda de esto y esta es la capacidad. ¿Sí? Entonces esa es la idea. Voy a borrar esto por el momento. ¿Okay? Pero ese ajuste hay que hacerlo, por eso se los voy a dejar aquí todo marcado con rojo para que ustedes recuerden exactamente, pues, tener esa consideración en sus proyectos. Ok, una vez hemos terminado de completar la información preliminar, voy a mover esto para acá. Para calcular la cantidad de máquinas vamos a tener que dividir los cálculos digamos, en 3 etapas. Primero, tenemos que determinar
la cantidad real de piezas que yo necesito fabricar en el día y la cantidad, perdón, la cantidad que yo puedo fabricar en un día por máquina y la cantidad que yo debo fabricar considerando el desperdicio. Al final, la cantidad de máquinas es la división entre lo que yo debo hacer y lo que yo puedo hacer por máquina. Entonces, para llegar a eso, vamos a ir llenando la tabla de izquierda a derecha. La información preliminar es toda esta que está marcada en anaranjado, y también estas dos están en anaranjado. Miren, esto que está en anaranjado no se calcula, sino que esto ustedes lo deben de colocar dependiendo del conocimiento que ustedes tengan de esas operaciones. Esta primera que está aquí es un porcentaje de eficiencia. La eficiencia para este tema lo vamos a entender como el porcentaje de tiempo, digamos, que el equipo puede ser utilizado para la producción en una jornada de trabajo. Entonces, una eficiencia del 85% implicaría que el equipo está disponible, digamos, o puede trabajar hasta el 85% de su jornada, digamos, de 8 horas o de 10 horas o de la cantidad de horas que ustedes definan. Cuando los procesos son automatizados, estos cálculos o este porcentaje de eficiencia esperamos que sea relativamente más alto porque es una máquina, no necesita tomarse pues mayores descansos. Pero si es, por ejemplo, una persona no vamos a esperar que en una hora de trabajo pues esté el 100% de tiempo ahí, ¿verdad? Porque va a sufrir fatiga, etcétera. Entonces, para las personas u operaciones que son enteramente manuales, podemos manejar porcentajes de eficiencia un poco más bajos, por ejemplo, del 70 o del 80%, porque sabemos que la persona pues va a tener que tomar pequeñas pausas a lo largo pues de toda la jornada de trabajo, baño, descansos naturales, ¿verdad? Para que pues la persona no se fatigue pues exageradamente, ¿verdad? A lo largo de su periodo laboral. Entonces aquí en este ejercicio, como corresponde a una sandalia que la mayoría de operaciones son manuales, vean que las eficiencias pues están un poquitito, no tan altas, ¿verdad? Alrededor del 85%. Mientras que para el ventilador industrial, que se puede pasar conectado por periodos largos de tiempo, tiene una eficiencia pues superior, en este caso del 95%. Estos valores son apreciativos, no es que a menos que en la planta de donde ustedes los trabajen, pues los tengan, pues los pueden colocar reales, ¿verdad? De lo contrario, solamente hagan una apreciación. Si es una operación manual, pues pueden poner una eficiencia entre el 60 y el 85%. Y si es una operación muy automatizada, pues pueden ponerla del 85 hacia arriba, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto es un valor que ustedes lo van a colocar, así como aquí, pues yo lo he colocado. Ahora, el otro valor que también no se calcula, sino que se tiene que poner como información preliminar para hacer los cálculos, es el porcentaje de no conformidades. Esto ya es información de calidad. Esto se refiere a si yo proceso, por ejemplo, 100 piezas en esa operación, ¿qué porcentaje de esas piezas yo espero que no sean de primera y que por lo tanto van a sufrir o reproceso o se van a tomar como desperdicio, haciéndome a mí tener que repetir nuevamente el trabajo o invertir tiempo otra vez en poder hacer esa pieza? Entonces, igual, los porcentajes de no conformidad por operación pueden variar. Se espera pues que las operaciones que son muy manuales tengan porcentajes de no conformidad más altos, más si son operaciones relativamente complejas, ¿verdad? Mientras que si son máquinas las que hacen los procesos o si solo son operaciones de inspección, operaciones no tan complicadas, pues el porcentaje de no conformidad puede ser más pequeño. En general, ¿verdad? Porcentajes de no conformidad, pues yo pensaría que hasta del 10-15% todavía podrían ser aceptables, ¿verdad? Ya porcentajes de no conformidad del 20%, pues ya es bastante e implicaría investigar cuáles son las causas de esos problemas de no conformidad. Entonces, igual, aquí ustedes pueden poner porcentajes en función de la experiencia que ustedes tengan con el producto. Pueden manejar un mismo porcentaje para todas las operaciones manuales si así lo desean.
y otro para todas las operaciones automatizadas, o pueden ser diferenciados según ustedes estimen que refleja mejor la realidad de la operación. Para este caso, por ejemplo, cuando los chicos hicieron este proyecto, ellos me explicaban, ¿verdad?, que lo que se hizo fue que conversaron con la persona, el dueño de la zapatería artesanal, y le consultaron pues más o menos cuántas piezas arruinaba por cada 100. Entonces el señor pues dijo que lo normal, vea, como ya era gente experimentada, pues eran alrededor de 5, máximo 10, ¿verdad? Y en algunas pues que casi no se arruinaba nada, como introducir una parte de una sandalia, un hueco, ¿verdad? O en el secado, pues que ya aquí ya realmente no es que el secado se fuera a hacer mal y por eso se arruinaran productos. Y por eso vemos que hay algunas operaciones que tienen porcentajes de no conformidad más bajos, porque es más difícil equivocarse en esas operaciones y que el producto se desperdicie. ¿Alguna pregunta respecto a los porcentajes de eficiencia y porcentajes de no conformidad? ¿Todo bien? Sí, por el momento está bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces hoy sí, ya con toda la información en anaranjado completa, que ahí si se fijan no hemos hecho mayores cálculos, ¿verdad? Es puros datos iniciales. Ya podemos empezar a trabajar el resto de elementos. Entonces vamos de izquierda a derecha. Vamos a empezar entonces a llenar esta parte que es la información sobre personas y equipos. Voy a borrar esto para que lo podamos hacer de cero. Lo primero que tenemos que calcular entonces es el estándar de producción por día. Esto es, en palabras sencillas, cuánto yo podría fabricar a un 100% de eficiencia si yo tengo una máquina encendida durante toda la jornada laboral. ¿Cómo así? Por ejemplo, es necesario que ustedes tengan también información respecto de la duración de la jornada. Hay plantas que por su naturaleza trabajan 8 horas, otras que trabajan 24 horas, otras que trabajan a doble turno. Entonces, ustedes tienen que definir en función de la experiencia con el producto cuál va a ser la duración de su jornada de trabajo. Vamos a suponer para este ejercicio, ¿verdad? Y aquí creo que se los puse, que la jornada laboral que, por ejemplo, voy a considerar es de 8 horas, porque es ser un taller artesanal, pues, no era necesario hacer doble turno. Muy bien. Entonces, si yo tengo 8 horas y este tiempo lo tengo en segundos, lo vamos a manejar todo entonces en segundos. Entonces, 8 horas, lo vamos a poner por aquí, 8 horas es equivalente a tener 8 por 3.600, 28.800 segundos. ¿Qué fue lo que hice? Una hora pues tiene 3.600 segundos, entonces 8 horas tienen un total de 28.000, perdón, 800 segundos. Entonces, eso significa que cada día yo voy a tener 28.800 segundos disponibles para producir. Ok, entonces, yo sé que una máquina, ¿verdad?, tiene un tiempo de ciclo, en este caso, de 30 segundos, y que en esos 30 segundos, pues saca una unidad. Entonces, si yo, en este caso es una persona, ¿verdad?, que se tarda 30 segundos. Entonces, si yo tuviera la persona trabajando toda la jornada, que son 28.800 segundos, ¿cuántas veces podría repetir esta operación en el día? Eso sería el estándar de producción. ¿Cuántas veces se puede hacer esa tarea en una jornada de producción? Entonces, ¿cómo saco eso? Bueno, divido la duración de la jornada laboral entre el tiempo que toma la operación. Y eso me da pues 960. ¿Cómo se interpretaría este valor? Que si yo tengo a esa máquina o a esa persona que me trabaja de uno en uno y la tengo trabajando todas las 8 horas para este caso, ¿verdad?, me podría repetir esa operación de marcado un total de 960 veces, porque cada vez pues se va a tardar 30 segundos, ¿sí? Aquí vamos a correr la fórmula. Tengo que dejarle fijo la duración de la jornada laboral, ¿verdad? Porque para todas las operaciones, pues la duración de la jornada laboral va a ser siempre la misma, en este caso 8 horas.
Entonces, por ejemplo, miren, 8 horas, que son 28.800 segundos, entre 5 segundos que dura hacer esta operación, me da 5.760. ¿Qué significa eso? Que en este caso, cada máquina, que aquí una máquina es una persona, ¿verdad? Porque es una operación manual, si la persona se mantiene solo haciendo esa operación en el día, la podría repetir una persona un máximo de 5.760 veces en el día. Y para el caso del secado, si se fijan, me da 48. Entonces, aquí les explico la interpretación. Nosotros habíamos dicho que el secado se hacía en lote de 20. Sabíamos de que el tiempo por lote era 600 segundos. Entonces, al hacer esa división del tiempo de la jornada laboral entre 600 segundos, que es lo que dura hacer un lote de 20, yo estaría obteniendo un resultado de 48. Esto significa que un ventilador industrial solito puede procesar 48 lotes en un día. O sea, porque estos 600 es el tiempo por lote. Quiero ver, 10 minutos, ¿verdad? Entonces, en 10 minutos puedo hacer un lote de 20. Entonces, si yo voy a trabajar 8 horas, ¿cuántos lotes puedo hacer? 48, ¿sí? Entonces, ¿y cómo sé que es por lote? Porque aquí ya estoy diciendo que este tiempo, pues, es para 20, ¿verdad? Entonces, yo puedo sacar 48 lotes de 20 unidades cada uno en esas 8 horas de trabajo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, vale. Perfecto. Entonces, esto sería, ¿verdad? Si la persona estuviera el 100% de la jornada laboral o la máquina estuviera el 100% de la jornada laboral dedicándose a eso. Pero sabemos que eso no es realista. En el caso de las personas, pues porque se van a cansar, y en el caso de las máquinas, pues porque requieren cierto tiempo de paro. En algunos casos, ¿verdad? Hay otras máquinas que no lo requieren. Entonces, el estándar real por día representa ya la cantidad que se puede hacer en un día tomando en cuenta la eficiencia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico esta cantidad que acabo de sacar por el porcentaje de eficiencia de la operación y obtengo el estándar real. Entonces, el estándar real es, si ya, por ejemplo, yo sé que esta persona no va a estar el 100% del día full dedicado a eso porque se va a cansar, sino que hasta un 85% de la jornada laboral, entonces, ¿cuánto me puede producir esa única persona de manera realista? 816 unidades en el día. Si se fijan, esta cantidad es menor que la aqua. ¿Por qué? Porque ya está considerando el porcentaje de tiempo no útil por efectos de fatiga, descansos, idas al baño en el caso de las personas, y en el caso de las máquinas, pues tiempos muertos que puedan existir en la máquina. Entonces, idealmente, si trabaja el 100% del tiempo, serían 48 lotes al día por ventilador, pero si trabaja el 95%, sacaría un poquito menos, solo podría sacar 45.6 lotes al día. Entonces, este estándar real, aquí se los he puesto, ¿verdad? Aquí está la fórmula, se refiere a cuántas piezas o lotes puedo elaborar en la práctica considerando ya las eficiencias. ¿De acuerdo? El estándar de producción, pues como les decía, que en este aqua representa cuántas veces podemos repetir la misma operación en el día o cuántas piezas o lotes se pueden hacer en un día en esa estación o en esa máquina. ¿De acuerdo? Entonces, este estándar real es lo que yo realmente puedo hacer por máquina o por persona en esa jornada de trabajo. ¿Preguntas? Solo es la eficiencia por el estándar de producción diario. Ok. Entonces vean que esto ya nos sirve para sacar la cantidad de máquinas. Porque si esto es lo que yo puedo hacer con una persona y yo tengo que suplir una demanda de 9.246, entonces ya puedo saber cuántas personas tengo que tener contratadas para poder cumplir con esta demanda. Porque si yo solo pongo una persona, esa persona solo me va a sacar 816 partes. Entonces ya más o menos vamos hallando el camino. Ahora bien, vamos a ver aquí.
Muy bien. Vale. Esta cantidad es la demanda que yo tengo que suplir. Ustedes me podrían decir, vaya, entonces saquemos las máquinas dividiendo 9.246 entre 816. Momento, les diría yo. Si estas operaciones fueran perfectas, voy a ocultar esto un momentito. Si estas operaciones fueran perfectas y no tuvieran absolutamente nada de mala calidad, es cierto, nosotros necesitaríamos solo hacer 9.246. Pero si en esa operación nos equivocamos porque hay problemas de conformidad y hay que reprocesar una cantidad de producto o volverla a hacer, ¿verdad? De cero porque salió mala, entonces significa que en esa operación no van a ser 9.246 las que tengo que tener. Voy a tener que hacer un poquito más por ese porcentaje de no conformidad. Entonces, ese tiempo de algún lado lo voy a tener que sacar. Pues. O sea, no es que este 5% la voy a dejar de hacer, ¿verdad? Yo tengo que surtir una demanda. Entonces, colocamos el porcentaje de no conformidad para recordarnos de que este porcentaje de error o de desperdicio que puede haber en la operación me va a consumir capacidad. Entonces, estos porcentajes de no conformidad, pues ya dije de que se colocan en función de la experiencia. ¿Qué hacemos entonces con ello? Bueno, calculamos el porcentaje de piezas no conformes. Si yo tengo una demanda, en este caso de 9.246 unidades, ¿verdad? O zapatos en un día, yo sé que el 5% me van a salir malas en la operación de marcado de horma. Eso significa que en un día yo voy a estar generando un total de 9.462 piezas no conformes en esa operación. Lo mismo para las demás, ¿verdad? Aquí solo multiplicamos pues la demanda, ¿verdad? Por el porcentaje, en este caso, de no conformidad. Y para el ventilador que está por lote de 20, al multiplicar esto por el 1%, significa que 4.62 lotes me van a salir malos, ¿verdad? Porque esto está en lotes ya. Ok. Entonces, ¿y esto qué? Me podrán decir ustedes. Bueno, como les decía, estas piezas no conformes no es que les salieron malas y se olvidan de ellas, ¿verdad? Les salieron malas y las tienen que volver a hacer, o de cero o reprocesar parcial. Entonces, en el peor escenario sería que las volviéramos a hacer de cero. Por lo tanto, la cantidad a programar o la producción real requerida, tomando en cuenta estas no conformidades que van a salir, pues va a ser la demanda más esa capacidad extra que yo voy a tener que tener disponible, valga la redundancia, para poder repetir esta cantidad de piezas no conformes. Entonces, así ustedes pueden ver de que, claro, si yo tengo mayores porcentajes de no conformidad, voy a estar desperdiciando recursos porque voy a estar consumiendo tiempo como que estuviera haciendo más piezas, ¿verdad? Por estas que tengo que volver a hacer. Entonces, colocamos pues esto, ¿verdad? Y lo calculamos así. La cantidad de demanda más la cantidad de piezas no conformes que van a pasar por esa operación. Entonces, yo tendría que programar o mentalizarme que en esa operación voy a tener el equivalente a 9.708 unidades a fabricar por esta mala calidad. Si esto fuera cero, pues entonces perfecto, ¿verdad? La demanda sería solo las 9.246. Caso contrario, pues habrá que programar un poquito más de requerimiento de producción. ¿Preguntas hasta aquí? No, todo bien. Ok. Vale. Entonces, ya cuando tenemos esa información, ya tenemos todo lo necesario para calcular las máquinas. Ya tenemos realmente cuánto necesitamos y cuánto podemos hacer por máquina o por persona. Entonces simplemente hacemos la división. La cantidad de máquinas requeridas es lo que yo necesito entre lo que yo puedo hacer. Y por lo tanto, para la primera operación, pues vean de que yo tengo acá un requerimiento de 11, ¿verdad? .89 máquinas. Es decir, en este caso la operación es manual, ¿verdad? Es totalmente manual. Entonces significa que yo tendría que tener aproximadamente pues a 12 personas marcando, ¿verdad? Para que yo pueda cumplir con esta demanda que necesito hacer, ya tomando en cuenta que la persona va a trabajar al 85% de eficiencia y pues que va a haber un porcentaje del 5% de no conformes.
Entonces yo tendría que diseñar mi estación de trabajo con 11 personas en esa operación. Y así pues respectivamente para todas las demás operaciones. Entonces ya aquí ya podemos empezar a ver qué tan grande realmente va a ser la planta. Yo les sugiero que siempre que tengamos esto con decimales, siempre redondemos hacia arriba, ¿verdad? Porque redondear hacia arriba significa que tal vez voy a tener algunas horas de ocio en esa persona, pero ese tiempo de ocio siempre se puede utilizar para otras cosas, para abastecimiento de materiales, se puede utilizar para orden y limpieza de la estación de trabajo, organización al principio y al final de la jornada. Entonces, realmente no es que vamos a perder tanto por redondear hacia arriba. Ahora, si yo redondeo hacia abajo, el problema es que me va a hacer falta capacidad. Y eso va a implicar de que algunas de esas personas van a tener que estar haciendo tiempo extra porque nunca les va a abundar el tiempo en la jornada de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces siempre redondeemos hacia arriba. Aquí le podemos dejar ya esto configurado con una fórmula que es redondear más. Esto redondea hacia arriba. Entonces le podemos poner redondear más, ¿verdad? Punto y coma, un decimal, perdón, 0 decimales. O sea que si me da, por ejemplo, 23,79, me lo va a redondear a 24. ¿Sí? Entonces ya aquí lo coloco así, ¿verdad? Y pues ya me redondeó a un número entero, ¿verdad? Siempre hacia arriba. Vean acá el efecto que tiene los lotes en el cálculo de máquinas. Si, por ejemplo, yo aquí me equivoco y me olvido que en esos 600 segundos son 20, sino que lo pongo como que fueran 600 segundos por zapato, miren la cantidad de ventiladores, cómo se va a disparar. Adiós. Paso de, ¿qué? De 11 ventiladores, miren, a 205, que es una cantidad súper diferente. Entonces, es lo que yo les decía, entre más capacidad tenga una máquina, pues menos máquinas se van a necesitar. Entonces, aquí, por ejemplo, en la operación de corte, no es lo mismo cortar manual, ¿verdad? Que va a cortar de uno en uno, a cortar, por ejemplo, de 100 en 100, ¿verdad? Aquí tendría que haber hecho la división, por ejemplo, entre esto, porque el lote es de 100, pues. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Que solo necesitaría a una sola persona, ¿verdad? Porque una persona con esa máquina me podría hacer en un día todo, ¿verdad? A que sea de uno en uno, que necesito 24 personas. ¿Verdad? Entonces, la capacidad, pues sí afecta, ¿verdad? El tamaño de las máquinas. La no conformidad también. Entre más grandes sean los porcentajes de no conformidad, mayor cantidad de piezas le voy a tener que sumar al requerimiento de producción y mayor cantidad de máquinas. O la eficiencia, entre más baja sea la eficiencia, significa que yo puedo fabricar menos y por lo tanto la cantidad de máquinas me va a aumentar. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el proceso que ustedes deben hacer. Esto es lo primero que se les pide en el trabajo después del diagrama de proceso de operaciones. ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Sí, todo claro. Vale, muy bien. Entonces, después de hacer esta tabla que viene, déjenme ver, esto lo tengo oculto, les voy a actualizar este archivo porque es el que hemos estado trabajando ahorita. Permítanme, solo se lo voy a actualizar. Ya 10 de septiembre. Ya se los voy a subir. Ahora, esto digamos que es en resumen. Aquí vamos a ver un ejemplo más sobre esto, sobre algunas consideraciones adicionales. Déjenme les comparto mi pantalla acá.
Supongamos que ustedes tienen, estos son algunos casos especiales que se pueden dar en el cálculo de máquinas que les pueden generar algunas dudas. Supongamos que ustedes están haciendo pan y que este es su diagrama de proceso de operaciones. Ustedes tienen una demanda de 1000 bolsas de 12 unidades a la semana. Tienen estas operaciones, ¿verdad? Que se hacen todas en una misma batidora industrial. Miren, aquí en la misma batidora se mezclan ingredientes secos, se mezclan ingredientes líquidos y se amasa. Entonces, cuando ustedes tengan esto así, que son varias operaciones que tienen tiempos diferentes, pero se hacen todas en la misma máquina, lo correcto, ¿verdad? Para que no les salga una cantidad exagerada de batidoras, es que estas tres operaciones, cuando vayan a hacer la tabla, las consideren como una sola que tiene un tiempo total de todo esto. Entonces, el tiempo de ciclo de un amasado y mezclado sería la suma de los tres tiempos, ¿verdad? Porque cada vez que se prepara un lote, pues hay que hacer las tres operaciones. Entonces, pasaríamos de esto a esto. Entonces, vean, de la operación 1 a la 3, mezclado y amasado, todo eso se hace en una batidora industrial y el tiempo que se colocaría, pues sería la suma de los tres, ¿verdad? Que en este caso 5 más 6 más 8 son 19 minutos, lo que es equivalente a 1140 segundos. Acá en esto todo está en minutos, entonces lo podrían haber trabajado en minutos. Pero si lo quieren hacer en segundos, como el ejercicio que yo hice, pues también se puede hacer, ¿verdad? Y yo tendría que saber cuál es la capacidad de esta batidora. Vean de que aquí la demanda, por ejemplo, yo la tengo ¿cómo es que se llama? En unidades, ¿verdad? 1000 bolsas de 12, que sería en este caso, pues 12,000 panes. Ahora, en esta batidora tiene que tener una capacidad. Entonces, cada vez que hace un lote y se tarda 1140 segundos, no va a ser para un pan, ¿verdad? Va a ser para una cantidad de masa que alcanza para cierta cantidad de panes. Entonces, habría que conocer esa capacidad para poder tomarla en cuenta en los cálculos, ¿sí? Por ejemplo, aquí se pueden hacer en este proceso 25 libras de masa y 25 libras de masa pues es equivalente, ¿verdad?, a hacer tantos panes. Entonces la capacidad sería una capacidad de tantos panes, ¿verdad? Pero hay que hacer esas conversiones, ¿me explico? Otro caso que les puede ocurrir, bueno, aquí está, miren, seguimos con el ejemplo este solo como para aclarar esa situación. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Serían 12,000 panes, como yo les decía. Supongamos que la batidora tiene una capacidad de procesar lotes de 50 libras y que de una libra podemos obtener 8 panes. Entonces, eso significaría que en este tiempo de 19 minutos, ¿verdad? Que sería la suma de estos tres, la batidora podría ser entonces un lote de 400 panes. Entonces, cuando yo venga y haga todos los cálculos, ¿verdad? Entonces, vean, aquí pues ya he hecho el equivalente, ¿verdad? Entonces, ya dividí la demanda a lotes, como hice con el caso del ventilador. Entonces, aquí están los cálculos, miren. Si la demanda es de 12,000 panes y trabajo 5 días laborales, pues tendría 12,000 entre 5, 2,400 panes al día. La demanda diaria, ¿verdad? En panes. Cada día vamos a suponer que trabajamos 8 horas. Ustedes pueden definir la longitud de la jornada que decidan. Adelante, sí. ¿Sí? Hola. Escuché ahí una manita. Perdón, por error la levanté, profesora. Ok, no hay problema. Vale. Entonces, bueno, les decía que esta jornada laboral, que es lo que se usa para aquí, ¿verdad? Ustedes definen la duración, si es 8, 16, 24. Aquí en esta panadería, pues yo igual lo voy a hacer cálculo con 8 horas. O sea que trabajaríamos de nuevo 28,800 segundos, sería para la duración de la jornada. Entonces, una batidora industrial, como decíamos, tiene una capacidad de 50 libras de masa, que es equivalente a 400 panes. Entonces, 400 panes por mezclado, ¿verdad? Eso significa que si yo tengo una demanda de 2,400 panes en el día, yo necesitaría ¿cuántos lotes de batidora? 2,400 entre la capacidad por lote de la batidora.
O sea, vean, si yo dejo aquí en la demanda 2.400 panes, está equivocado, ¿verdad? Porque la capacidad, cada vez que yo repito la operación, está en lotes. Entonces, aquí lo que hay que hacer es que hay que tener esta precaución, ¿ve? Así como hice yo en el caso del ventilador, la demanda la tengo que poner en lotes. Entonces, si cada batido, digamos, o cada mezclada es de 400 panes por lote y yo tengo una demanda diaria de 2.400 panes, esto significa que yo tengo el equivalente a 60 lotes. Es lo que yo tendría que procesar en un día. Entonces aquí, por ejemplo, puse la demanda de 60 lotes, ¿no? El tiempo en segundos, pues es lo que se tarda la operación, ¿verdad? En mezclar de la 1 a la 3, 1140. ¿Cuántos lotes puede hacerse entonces en un día con una batidora? Si en un día yo puedo trabajar 8 horas, que son 28.800 segundos, y cada batido se tarda 11.140, eso significa que una sola batidora me podría sacar 25.26 lotes en un día, porque esto es lo que se tarda hacer una mezcla. Entonces en 8 horas yo podría hacer 25.26 lotes. ¿Ok? Y aquí pues seguimos con el resto de los cálculos, ¿verdad? Supongamos que en esta operación pues no hay no conformidad, o sea, realmente mezclando el producto no es que se va a arruinar nada, ¿verdad? Entonces vean que la cantidad a programar o la producción real requerida son estos 60 lotes. Es lo que yo necesito amasar para poder cumplir con la demanda diaria de 2.400 panes. Y con respecto a lo que se puede hacer en un día, pues al multiplicar esta cantidad por la eficiencia solo dan 24 lotes. Entonces, ¿cuántas batidoras necesito? 60 lotes que tengo que sacar en un día. Entre lo que se puede hacer en una batidora, que son 24 lotes, me da un total de 2.5 batidoras, aproximadamente 3. ¿Sí? Entonces, solo para que tengamos esa precaución, si ustedes tienen eso, ¿verdad? Que tienen que pasar esta demanda a lotes, para que no sobreestimen la cantidad de máquinas. Y que si les pasa eso, ¿verdad? Que tienen varias operaciones en una sola máquina, pues lo que tienen que hacer es combinarlas, para que no les calcule una máquina para la O1, una cantidad de máquinas para la O2 y una cantidad de máquinas para la O3, porque al final todo se hace en la misma. Preguntas con esto. Ninguna. Bueno, de mi parte todo me queda claro. Todo claro. Vale. Muy bien. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá por este día, porque tengo otra reunión hace 11 minutos con un equipo de tesis. Entonces, espero que ya con esto, pues ya ustedes ya puedan avanzar en su proyecto. Otro ratito en la noche voy a subir un archivo donde por favor les pido que me coloquen las demandas tentativas que ustedes tienen para su producto para que yo se las ajuste y ya puedan solo ya empezar a hacer los cálculos, ¿verdad? Para mientras, pues yo les recomiendo que terminen su flujograma, perdón, el diagrama de proceso de operaciones, y que empiecen a hacer sus tablitas, ¿verdad? Con lo que les mostré hoy. Yo voy a subir esta grabación otro ratito a la plataforma por si la desean volver a ver. Y tendríamos otra sesión de repaso esta semana, posiblemente el día jueves por la noche, siempre a las 7, para ver el siguiente paso que es, ok, ahora que yo ya sé cuántas personas voy a ocupar por operación, ¿cómo diseño cada una de las estaciones de trabajo? ¿De acuerdo? Que sería el material pues, de la semana pasada. Bueno, les deseo a todos muy buenas noches. Ya les subo el material y nos vemos pues primero Dios el jueves por la noche. Que estén muy bien, cuídense. Muchas gracias, catedrática. Adiós, buenas noches, cuídense. Buenas noches. Gracias.